Hola, ¿cómo están? Les agradezco de antemano su atención y les doy la bienvenida a esta comunicación en la que presentamos una propuesta de trabajo didáctico de la mediación lingüística enfocada a educación infantil y fundamentada en la comunicación no verbal. Para contextualizar esta propuesta, comenzamos por remitirles al último informe publicado por la Organización Internacional de las Migraciones, en el que se da cuenta de la cifra internacional de migrantes en el año 2022, 281 millones, de los cuales España alberga casi 7. Según estos datos, la proporción actual de niños implicados en procesos migratorios ascendería a un 14,6% del total, esto es, algo más de 41 millones. En el mejor de los casos, estos niños serán escolarizados en los sistemas educativos de sus países receptores. Y en el mucho mejor de los casos, ya añadiría yo, su escolarización se efectuará a través de programas de adaptación lingüística y cultural adecuados. En el caso de España, la adaptación lingüística y cultural de los niños migrantes se enmarca por lo general en el ámbito de las necesidades educativas especiales, y solo 3 comunidades autónomas cuentan a día de hoy con currículos específicos para canalizar la enseñanza del español como segunda lengua en contexto educativo. De ahí que, siempre resulte pertinente insistir en la necesidad de fomentar la regulación específica de esta enseñanza también en la escuela. Hasta que esto no sea posible, o mejor dicho, hasta que esto sea posible, estimamos que una de las actividades que puede contribuir a armonizar el proceso de integración del alumnado no hispanohablante en las aulas desde las primeras edades es la mediación. Esta actividad comunicativa ha recibido una atención renovada a partir de la publicación el año pasado del volumen complementario del Marco Común Europeo de Referencia, en el que se describe en profundidad y se gradúan los niveles de competencia asociados. En este trabajo nos centramos en el tratamiento didáctico de la mediación y la contextualizamos en la etapa de educación infantil, que es una de las menos exploradas en la enseñanza del español como segunda lengua. Giuseppe Trovato define la mediación como un proceso encaminado a sortear una situación problemática que puede surgir entre 2 o más individuos o 2 o más grupos de personas con miras a eliminar las barreras que obstaculizan la comunicación. Existen varias clasificaciones de los tipos asociados a la mediación lingüística. De arriba y cantero destacan 2 criterios: el medio oral o escrito y la intervención de uno o varios códigos lingüísticos y culturales. Atendiendo al primero, Trovato identifica además varios subtipos. Atendiendo a las lenguas implicadas, la mediación se clasifica en intralingüística, cuando implica distintos códigos que pertenecen a la misma lengua, e interlingüística, cuando implica diferentes lenguas. En relación con el concepto de mediación está el de competencia mediadora, que es la capacidad que debe desarrollarse en el alumno de una lengua después de trabajar las microhabilidades orales y textuales de mediación lingüística que permiten a un individuo actuar como mediador entre otras 2 personas o agentes externos que no consiguen comunicarse con eficacia. Esta competencia forma parte de la competencia comunicativa y está relacionada con la competencia plurilingüe y pluricultural. El Marco Común Europeo de Referencia establece una serie de descriptores para evaluar el nivel de competencia mediadora alcanzado en las distintas habilidades de comunicación por parte de un hablante. Concretamente están asociados a las actividades de mediación general, traducción de textos escritos, facilitación de espacios para el entendimiento pluricultural e intermediación en situaciones informales. La mediación en la escuela está estrechamente ligada al enfoque intercultural de enseñanza, un enfoque pedagógico que consiste en introducir en el aula elementos de todas las culturas de los niños del grupo. Contextualizada en este enfoque, la mediación constituye un instrumento didáctico destinado a facilitar la adquisición de las habilidades y conocimientos que configuran la competencia plurilingüe y pluricultural, ya sea como una actividad más de clase o como una técnica para facilitar la comunicación entre el alumnado que lo necesite. Sin embargo, en las aulas infantiles actuales pensamos que se ha profundizado poco en el concepto de mediación lingüística y cultural, y en el caso de que alguien actúe como mediador en determinadas situaciones, pues suele ser el docente. De ahí que en este trabajo no solo se anime a conocer este concepto más en profundidad, sino también a transmitir el rol de mediador al alumnado para que pueda llegar a gestionar de manera autónoma los problemas de comunicación que surjan en situaciones de pluralidad lingüística y cultural. Para conseguirlo empleamos fundamentalmente la comunicación no verbal, de ahí que pasemos a revisar cómo tiene lugar este tipo de comunicación en las primeras edades. En general, en el proceso de adquisición del lenguaje verbal en la infancia tiene gran importancia el lenguaje no verbal, porque compensa las lagunas léxicas o los errores gramaticales del discurso infantil y estimula su desarrollo posterior.
A este respecto, Zabaleta y Bausela sintetizan los principales hitos del desarrollo de la conducta no verbal en la infancia. Esta comienza poco después de nacer, más o menos a las 6 semanas de vida, cuando el bebé emplea ya la sonrisa social para comunicarse. Más adelante, aproximadamente a los 9 meses, demuestra los primeros indicios de intención comunicativa mediante la mirada. A partir del primer año de vida ya se desencadena la realización progresiva de distintos tipos de gestos, como detallaremos más adelante. Está claro que durante los primeros años de la vida del niño la expresión corporal tiene un papel fundamental en su desarrollo, ya que revela emociones, pensamientos y constituye también parte de su identidad personal. En consonancia con lo anterior, la expresión corporal es una parte fundamental dentro del currículo de educación infantil, donde encontramos referencias concretas a su tratamiento en el área de comunicación y representación de la realidad, con la finalidad de que el alumnado descubra nuevas posibilidades expresivas que puedan utilizarse con una intención comunicativa o representativa, incluso estética. La expresión corporal comprende básicamente el gesto y la postura, y de estas manifestaciones estimamos que el gesto es la que puede tener más valor como instrumento de mediación para el alumnado de 3 a 6 años, por lo que vamos a pasar a revisarlo más en profundidad. Los gestos pueden definirse básicamente como movimientos psicomusculares con valor comunicativo. Pueden involucrar el rostro, las manos o todo el cuerpo, llegando a exteriorizar pensamientos abstractos del individuo, generalmente inconscientes. De modo que en términos generales suelen ser más fiables para comprender al interlocutor que el lenguaje oral. Además, pueden considerarse también códigos de comunicación universales con un gran componente sociocultural que también llegan a reflejar la personalidad del individuo. La relación entre los niños y el gesto implica la discriminación de 3 tipos de gestos fundamentales. Los gestos deícticos, que son los primeros en aparecer entre los 9 y los 12 meses de vida, en general son los que se refieren a señalar, mostrar, ofrecer, dar o realizar peticiones, aunque reciban distintas denominaciones y clasificaciones por parte de otros autores. Se trata de gestos poco desarrollados y que precisan la referencia del objeto con el que se vinculan para su total comprensión. Gestos simbólicos o representacionales aparecen entre los 12 y los 15 meses y se manifiestan como acciones simples empleadas para representar objetos o situaciones, así como deseos, necesidades, pensamientos, emociones. Tienen, por tanto, una intención comunicativa y en muchos casos sustituyen al lenguaje verbal hasta que se desarrollen. Y por último, los gestos icónicos. Surgen aproximadamente a los 3 años, cuando ya se ha desarrollado en gran medida el lenguaje, como una evolución lógica de los gestos simbólicos. Su función ya no es sustituir, sino acompañar al lenguaje verbal complementando la información que se desea transmitir. Los gestos pueden ser una herramienta didáctica muy valiosa para estimular el desarrollo del lenguaje verbal, como atestiguan propuestas que desde los años 90 del pasado siglo intentan desarrollar intencionadamente la comunicación gestual entre niños y adultos como forma de estimular el lenguaje. Pero además, en este trabajo sostenemos que otra de sus funciones puede ser canalizar la mediación comunicativa en las aulas infantiles con diversidad lingüística y cultural. No obstante, debido a que el concepto de mediación y su estudio es un tema reciente y que en la mayor parte de los casos se relaciona directamente con el lenguaje verbal oral o escrito, puede parecer impensable considerar que el alumnado de educación infantil llegue a convertirse en mediador responsable de gestionar situaciones de convivencia plurilingüe y pluricultural mediante el gesto. Para abrir camino en este sentido, hemos elaborado una propuesta didáctica dirigida a educación infantil, en la que se anima a los propios niños a asumir la actividad de mediar información, de interés, y se sistematiza la elaboración de un código de gestos para facilitar esta tarea. La secuencia didáctica que hemos elaborado está destinada al alumnado de primer curso del segundo ciclo de educación infantil, niños de 3 años. De ahí que también forzosamente no incluya ningún aspecto relacionado con la lectoescritura, sino únicamente con la oralidad y la comunicación no verbal. Las actividades que planteamos son de 2 tipos. Actividades de concienciación sobre la importancia de la mediación. Estas actividades están diseñadas para ser realizadas preferentemente con alumnado hispanohablante, con objeto de que entienda la relevancia que tiene el hecho de que ellos mismos puedan facilitar la comunicación entre compañeros de lenguas y culturas diferentes que llegan al aula durante el curso. Y actividades de construcción y aprendizaje de un código de gestos. En el caso del alumnado hispanohablante, estas actividades están centradas en construir e interiorizar un repertorio gestual concreto con el que puedan mediar la comunicación y comunicarse ellos mismos con sus compañeros no hispanohablantes. En el caso del alumnado no hispanohablante, las actividades están más orientadas a aprender ese repertorio gestual
con ayuda de sus compañeros para facilitarse así la comprensión del trabajo en el aula. Las actividades se enfocan en las rutinas escolares y en ellas el lenguaje verbal acompaña al gesto en todo momento para que el alumnado no hispanohablante pueda adquirir el vocabulario de referencia. Los objetivos que articulan nuestra propuesta son transmitir la importancia de la mediación como actividad esencial para favorecer la convivencia, favorecer que los niños asuman el papel de mediadores en el aula, construir y transmitir un repertorio de gestos icónicos relacionados con los quehaceres diarios del aula para favorecer la regulación del trabajo cotidiano entre niños hispanohablantes y no hispanohablantes, y destacar, por último, la comunicación no verbal, especialmente el gesto como forma de mediar la comunicación entre niños hispanohablantes y no hispanohablantes en el aula de infantil. Las actividades de concienciación sobre la importancia de la mediación se presentan en el marco de un teatro de Guiñol que recrea la historia de Marie, una niña española que se traslada con su familia a Tokio y vivencia las dificultades asociadas a su proceso de adaptación a la escuela. María acaba siendo ayudada por una figura fantástica, es una superheroína llamada supermediadora, que la enseña a servirse de gestos para relacionarse fácilmente con sus compañeros. A continuación mostramos la ficha didáctica de la primera actividad de la secuencia y reproducimos un fragmento del guión asociado al teatro de Guiñol que se realiza con marionetas. A la mañana siguiente, el padre de María la llevó al colegio. Estaba muy entusiasmada por hacer amigos nuevos y conocer a su nueva maestra. Cuando llegó a la escuela, una mujer con una gran sonrisa se le acercó. Gako, ello coso. María no entendía ni una palabra, pero le dio la mano y fue con ella hasta su nueva clase. Ahora sí que se puso contenta. Era muy parecida a la clase a la que iba en España. Estaba llena de colores, de juguetes y de niños. María estaba deseando hacer nuevos amigos, así que se acercó a saludarlos. Hola chicos, me llamo María. Los niños comenzaron a hablar todos a la vez. Konnichiwa, anata no namewa, anata wa gakko ni fumadere desu ka? Anata wa watashi to asobidai desu ka? María se puso muy nerviosa, no entendía nada de lo que los niños le decían. La profesora dijo algo que tampoco entendió y todos los niños se sentaron en sus sillas, así que ella también. La profesora empezó a explicarles algo, pero María no entendía nada. De repente todos los niños se levantaron y fueron a sus casilleros, así que María les siguió. Sacaron de sus estuches ceras de colores y la profesora les repartió un folio a cada uno. Todos comenzaron a dibujar. Todos menos María, que como no entendía lo que la profesora decía, no sabía que tenía que dibujar. María cada vez estaba más triste y echaba más de menos su vida anterior, así que se puso a llorar. La profesora se acercó para consolarla, pero ella no entendía lo que decía y cada vez lloraba más. Solo quería volver a casa. Después del teatro, mantenemos un coloquio con los niños a partir de preguntas, en este caso, como, bueno, pues, ¿qué le ha pasado a María? ¿Por qué está triste? Y a partir de sus respuestas, en el caso de esta primera actividad, podemos introducir una explicación sencilla de los conceptos de plurilingüismo y pluriculturalidad. Mostramos a continuación las actividades de construcción y aprendizaje de un código de gestos, que implican en primer término fijar el vocabulario que codificaremos mediante gestos icónicos. Para facilitar la selección y la clasificación de este vocabulario hemos decidido partir de las etapas en que se divide la jornada escolar cotidiana y hemos configurado una lista con los términos principales. En este sentido, todas las actividades presentan la misma organización. En primer lugar, se contextualiza la actividad en la etapa de la jornada escolar objeto de trabajo a partir de un coloquio suscitado por preguntas. Por ejemplo, en referencia a la etapa de entrada en la escuela y en el aula, la pregunta sería, pues, ¿qué hacemos todas las mañanas cuando entramos aquí? En segundo lugar, una vez que los niños con la guía del docente han enumerado y ordenado las acciones, se presenta y recita un poema centrado en la etapa de la jornada escolar objeto de trabajo, que se acompaña de la referencia visual a unos pictogramas ubicados en las paredes del aula. En tercer lugar, el alumnado hispanohablante recita el poema hasta interiorizarlo y con la guía del docente y el estímulo de los pictogramas fija los gestos asociados. Cuando los niños hayan interiorizado el poema y hayan consolidado los gestos que han asociado a cada acción, podrán transmitir estos gestos a sus compañeros no hispanohablantes en el marco de la planificación establecida por el docente. Así, estos, al escuchar el recitado del poema y observar los gestos asociados a la pronunciación de los términos clave, también al observar los pictogramas,
pueden contar con una referencia para orientarse en la jornada escolar y aprender progresivamente el vocabulario objeto de la actividad. Aquí exhibimos una muestra de los poemas pictografiados que empleamos en estas actividades, ¿no? En este caso correspondiente al grupo de vocabulario Entrada al colegio y al aula. Llego al colegio, veo a mis amigos, hago la fila y me quito el abrigo. Me pongo mi babi, coloco la mochila, me siento en la alfombra para comenzar el día. En la perspectiva de este trabajo está, por un lado, elaborar un instrumento de evaluación que traduzca los distintos niveles de desempeño de los niños en la actividad de mediación. Y por otro, desarrollar una aplicación sistemática de la propuesta en el contexto de una investigación-acción educativa que implique a un grupo experimental y a un grupo control y que contraste los resultados relativos al desarrollo de la mediación en ambos, empleando el instrumento proyectado. Igualmente, cabría profundizar en la connotación que los distintos gestos fijados por los niños pueden tener en el marco de la comunicación a través de gestos de culturas diferentes. Por los malentendidos que pueden ocasionarse en términos de pragmática intercultural. Bien, ahora sí. Les agradezco muchísimo su atención y quedo a su disposición tanto para si desean solicitar los materiales que hemos diseñado como si tienen cualquier duda. Muchas gracias.